Éxodo capítulo número 23, verso 20. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Este es el tema número 62. Tema de esta noche, protección y obediencia. Dios nos protege, ¿verdad? Sabemos que Dios, dice la palabra, que Él es escudo a nuestro alrededor. Sin embargo, hermanos, la protección de Dios es condicional. Muchas veces pensamos que por ser cristianos Dios me tiene que proteger, y no siempre es así. Si un cristiano es desobediente, no piense que obtendrá eso de Dios. O sea, es algo malentendido. O sea, muchas veces pensamos que como tú proteges a tu hijo, aunque sea malo, aunque sea borracho, parrandero, jugador, tú lo proteges a toda costa. Dios no es así. Dios, si tú no obedeces sus mandamientos, Él te va a dejar a tu suerte. Y va a dejar que tu pecado te alcance. Y va a dejar que tus enemigos se burlen de ti. Y lo que pensabas que nunca vivirías, lo que más temes, eso lo vas a vivir. Porque Dios no es solapador de nadie. Dice la palabra que Él no toma por inocente al culpable. Así que por más que muchas veces digamos, es que yo soy hijo de Dios y no me tiene que pasar nada, eso no es verdad. ¿Okay? Vamos a ver algunas cosas aquí. Dice ahí, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. ¿Okay? Ahí sí dice el título que dice ahí. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es decir, vas a vivir mucho, eso significa. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa para que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Bien, hermanos, al leer estos versículos, es como la conclusión del pacto iniciado en el capítulo 20. En el capítulo 20 iniciamos con los 10 mandamientos. Y de ahí fuimos viendo diferentes leyes sobre cómo, cuáles son la pena capital, cosas del orden, del Estado, cosas de la esclavitud. Fuimos viendo todas esas partes que se agrandan más en el libro de Levítico y en el libro de Números. Esto, hermanos, del capítulo 23 es una conclusión. Es decir, podemos ver las leyes de Dios y el ignorar las leyes de Dios, hermanos, va a traer una consecuencia. ¿Ok? O sea, muchas de las cosas son consecuencias de decisiones que tomamos. No solamente porque Dios me está castigando. No, muchas de las cosas a veces son consecuencias de lo que hemos decidido hacer. Entonces, obviamente, lo que sembrares, eso también segarás. ¿Ok? Pablo dijo esto en Romanos 7:9. Y yo sin ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, ¿en qué lo aplicamos en lo que estamos leyendo? Bueno, hermanos, en que las leyes de Dios son para bendecir. ¿Ok? Cuando Dios dice del matrimonio, es que detrás del matrimonio hay una bendición. Por eso una pareja que no se casa,
Aparentemente tiene dinero, pero no tiene la bendición de Dios porque andan en unión libre y se le llama concubinato. ¿Ok? Y Dios, eso se le llama fornicación. Entonces, aunque la gente diga es que no hacemos mal a nadie, no alcanzan la bendición que hay detrás de la promesa del matrimonio. ¿Ok? Entonces, los mandamientos de Dios son para traer bendición a quienes los practican. Pero también, hermanos, los mandamientos de Dios traen, vamos a ponerlo así, tristeza a aquellos que deciden retar los mandamientos de Dios. Dice ahí, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, básicamente, hermanos, aquí vemos que la ley es el del pacto es bueno. Sin embargo, el ser humano no es obediente. Siempre trata de buscar atajos a la obediencia. O sea, cuando nos dicen algo que debemos hacerlo, siempre el hombre busca hacerlo de la manera más óptima. Ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ahorrar dinero, ¿ok? Siempre busca hacerlo así. Pero muchas veces, o la mayoría de veces, el no hacerlo como nos dicen, trae consecuencias muy graves. La mitad de obediencia, hermanos, es desobediencia. Y empiezan a surgir muchos pretextos del por qué no hacemos las cosas como se deben. Pero debía entender el pueblo, hermanos, y nosotros también debemos entender que Dios no es un Dios de pretextos. O sea, ante Dios no le vas a decir, Señor, pequé porque esto, por culpa de Él. Dios no te va a aceptar eso. Aquí no es culpa de nadie. Aquí tú debes de ver tu situación de cómo estás, qué pensamientos tienes y cómo estás actuando. Aquí no hay pretextos de que por culpa de Dios no te va a aceptar eso. Del por qué no hicimos las cosas y que de ninguna manera, hermanos, tomará por inocente al culpable, sino que sin duda Él dará el justo pago a su extravío. Entonces, Dios empieza con algunas promesas hermosas que tienen un significado muy profundo. Vamos a ver primeramente, Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cómo será esto? ¿Habrá de verdad un ángel ahí? Hermanos, esto no está diciendo que Israel tiene un ángel de la guarda, no está diciendo eso. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué es esto que está mencionando aquí? Se le llama una teofanía. Teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición o manifestación de Dios al hombre. Eso es una teofanía. ¿Ok? La manera en que se presentaba este ángel era a través de la columna de fuego que los seguía, porque la columna era la que los guiaba, no era al son de Moisés, no. Cuando la columna de nube se levantaba, entonces era momento de empacar todo y empezar a marchar a donde él decía. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el ángel va a descender y los va a guiar? Significa, hermanos, que Cristo mismo estaría en medio de su pueblo. Quiere decir que, ¿dónde se dieron los 10 mandamientos? En lo alto del monte Sinaí. Ahí humeaba, había truenos. Bueno, esa nube que estaba allí iba a descender para guiar al pueblo. Eso quiere decir, y nos hace pensar en Juan, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a descendió. Ese ángel, esa teofanía, hermanos, es Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a aclarar un poco esto. ¿Cómo es esto? El ángel que iba delante de ellos, hermanos, tenía varias capacidades que son exclusivas de Dios. Te voy a mencionar 4. Número 1, debían ser obedientes a Él. O sea, como que tomarlo como alguien superior. Número 2, Él podía perdonarlos.
Eso nada más lo hace Dios. Número 3, Él guiaría su camino. Y número 4, Él destruiría a sus enemigos. Esas cosas son exclusivas de Dios. No se le pueden aplicar esto a un ángel. Y te voy a explicar por qué. Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Dice ahí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, es algo que se va a cumplir, sí o sí. Dice ahí: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. A un ángel, hermanos, no se le puede adorar. Que muchos dicen: es que busca el ángel de la guarda de tus hijos. Eso es idolatría. Se te puede presentar un demonio ahí. Más adelante, Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6. Dice ahí: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré otra vez para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nuevamente, ¿por qué se repite 2 veces en el Apocalipsis esta escena? Porque nos confirma que no está permitido, hermanos, invocar a los ángeles. No está permitido. Ni mucho menos rendirles adoración. Porque hay iglesias donde buscan esto, buscan a los ángeles, adoran a los ángeles. Y ya por eso dan materias de angelología y demonología y cosas así, que a la gente le interesa mucho. Que no, es que Gabriel es el mensajero de todos los mensajeros y el arcángel Miguel es el general de los ejércitos de Dios. Cosas así que sacan, que a la gente pues sí le impacta. Entonces, pastor, cuando dice allí: a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra, y ángeles acampan alrededor de los que le temen, ¿qué quiere decir? Bueno, hay que ver que eso lo dicen los salmos. Y los salmos es un lenguaje poético. Y los que escribieron los salmos, hermanos, escribieron de acuerdo a la revelación que tenían en ese momento. Son muchas cosas que debemos estar viendo. Entonces, el hecho de que diga ahí los ángeles, hay muchas interpretaciones de esto. Pero con Cristo no pasó así, hermanos. Cristo mismo perdonó a muchas personas sus pecados. Marcos 2:1. Marcos 2:1. Fíjate, el ángel aquí no aceptó la adoración de Juan. ¿Y quién era Juan? Era un apóstol. Dice ahí, Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si Jesús fuese un ángel, como dicen los testigos de Jehová, no podría hacer esto, porque un ángel no perdona pecados, solamente Dios lo hace. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí con los testigos? Dice ahí: estaban allí sentados algunos de los escribas, fíjate bien, hasta el mismo contexto lo dice, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, se enojaban.
Al escuchar eso, se enojaban dentro de ellos diciendo, ¿por qué este habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso es verdad. Eso sí es verdad. O sea, no estaban mal. Solamente que no veían que el que tenían enfrente era Dios mismo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Es decir, ¿qué es más importante? ¿La sanidad de su alma y que se vaya al cielo? ¿O que sane físicamente? Es obvio. Por eso dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. O sea, si Jesús fuese un ángel, como dicen los testigos, no tendría tal potestad, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, incluso Cristo mismo recibió la adoración que los ángeles rechazaban. En Lucas 17:11 vemos ahí la sanación de 10 leprosos. Y dice ahí que alzaron la voz diciendo, versículo 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies. ¿Qué quiere decir? Lo adoró. Eso quiere decir, lo adoró. O sea, ¿por qué no se postró antes? Cuando Jesús, maestro, todos decían, es mi maestro Jesús. Cuando alguien decía que era el maestro de alguien, o sea, que tú eres mi maestro, es que yo voy a hacer todo lo que tú me digas y yo voy a reconocer y voy a hacer todo y voy a andar contigo. Eso significa, voy a andar contigo. O sea, cuando tú llegabas en esos tiempos y decías, rabí, maestro, quiere decir, yo quiero ser enseñado por ti y voy a vivir donde tú vives, te voy a seguir donde tú vayas. Si tú no comes esto, yo no lo voy a comer porque tú eres mi maestro. Todos gritaron maestro, pero ¿en verdad eran discípulos? No. Ahora, aquí el número 10 leprosos significa el número 10, la prueba del corazón. O sea, que hay muchos que así dicen, rabí, por recibir algo. No, o sea, muchos vienen a la iglesia por recibir. O sea, quiero que Dios me salve mi matrimonio, Dios quiero que tú me des dinero, que tú me des un trabajo, que tú rescates a mi hijo de las drogas, del alcohol, quiero que tú me des una casa para vivir. Y muchas veces cuando Dios lo concede, son como los 9, no regresan más. ¿Por qué no le dijo Jesús, no lo hagas? Porque Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Entonces vemos que ese ángel que se menciona en el Éxodo es una figura de Cristo, que ya estaba ahí protegiendo a su pueblo y no solo eso, también guiándolos. Ahora, ¿por qué se le llama ángel? Bueno, ok, dices que ese es Cristo, pero se llama ángel, entonces quiere decir que es creado. No. El nombre ángel, hermanos, tiene una función específica. Cuando se ve un ángel en la Biblia, no es tanto así que tenga una gallardía especial, sino que trae un mensaje. Cuando se ve un ángel en la Biblia es que hay un mensaje que Dios le dio a esa persona y va a darlo a cierta persona. Ejemplo, podemos tener ahí a Juan, podemos tener ahí a Daniel, incluso a María, ¿no? Se le presentó un ángel, ¿para qué? No para que lo adorara, sino le iba a dar un mensaje. Salve, muy favorecida entre las mujeres, ¿no? Le dio un mensaje de que ella iba a ser la vasija o el instrumento de Dios para que de ella viniese el Mesías. Ese es el mensaje. Entonces, ¿por qué se le llama ángel? No por el hecho de ser creado, hermanos, sino más bien se le llama de esta manera por el mensaje último de Dios a través de Cristo. Jesús dijo esto en Juan 14:5. Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ángel, o sea, mensajero, significa mensajero, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, mensaje, ángel, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué se llama ángel de Jehová? Porque es el mensaje de Jehová a ellos. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso le llama ángel de Jehová. Por eso es Cristo mismo, es una teofanía de Cristo ahí. Y vamos a encontrar muchas veces esa parte en el Antiguo Testamento. Ese tipo de teofanías donde se ve a Cristo como el ángel de Jehová, pero es Cristo mismo. ¿Por qué? Por estas cosas que hemos visto y otras más que podemos ir estudiando. Entonces retomamos, Éxodo 23, 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Aquí, primeramente, aquí la palabra oye es una palabra hebrea shamá, que significa poner no solamente el oído, sino la vista atenta a lo que te están mostrando. Es cuando tu mamá te dice, quiero que compres esta tela, y te la muestra, pero este color. Entonces ahí tienes que poner atento no solamente lo que te dice, sino tienes que ver atentamente lo que ella quiere. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Ahora, ¿cómo escuchar la voz del ángel? Es la otra cuestión. Ok, dices que oye su voz, ¿cómo escucharla? Bueno, aquí lo que está hablando es la repetición de la ley, porque ese es el contexto. El contexto es el pacto de Dios. Entonces, ¿cómo escuchar la voz del ángel? Con la repetición de la ley. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está ahí escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Meditando en la palabra de Dios, es obvio. Entonces, ese es el primer camino. Si oímos bien, atendemos y obedecemos, hay una bendición ahí. Hay una bendición. La bendición no es tener dinero, hermanos. Va mucho más allá de tener dinero. Tener una vida en paz es una gran bendición que el dinero no puede comprar. Tener amor de verdad es algo que el dinero no puede comprar. Y esa es una bendición de Dios. Pero también hay otro camino. Dice ahí, no le seas rebelde, versículo 21, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Aquí la palabra rebelde es una palabra hebrea panim, que significa voltear la cara. Significa voltear la cara. La palabra hebrea, hermanos, es lo contrario a la adoración. En su caso, adorar en el hebreo significa postrarse hasta tierra o tomar la mano y lamerla como la lame un perro. Eso significa adoración en el hebreo. Panim es lo contrario. Significa tener la cabeza en alto y no erguirla, o sea, no reverenciar a nadie. Significa tener el puño levantado hacia Dios. Panim significa que cuando la ley de Dios se está recitando, tú le des la espalda. Es poner la mira más en las cosas terrenales y tú decir, no necesito a Dios. Yo puedo. Yo lo voy a hacer. Eso es panim. Eso es rebeldía. Entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien se rebela? No espere bendición. Dios no lo va a perdonar. Dice ahí, no te voy a perdonar. Significa, cuando dice no te voy a perdonar, no significa que nunca te va a perdonar. Significa, no voy a estar contigo.
Todo lo que tú hagas no te va a rendir. Tal vez eres muy bueno haciendo negocios, pero ese dinero que saques no te va a lucir. Por aquí te llega y por aquí se te acaba. ¿Por qué? Porque yo no estoy contigo. Otra cosa, tus enemigos te van a dominar. Tus enemigos te van a dominar. Y tú no verás la tuya. No la vas a ver. Y por otra cosa, tendrás espanto. O sea, no tienes paz. No tienes paz. No puedes dormir bien. Estás apesadumbrado de que no sabes qué vas a comer. No sabes qué vas a vestir. No sabes qué va a pasar el otro año. O sea, hay gente así. Que cuando llega el fin de año, hermanos, están temerosos. Porque todo va a subir, ya no nos alcanza, todo ello. Y sí, o sea, eso no es una mentira. Pero alguien que está en Cristo, hermanos, sí, ve esas cosas, pero tiene paz. Pero cuando tú no tienes a Dios, tienes espanto. Tienes espanto, o sea, estás preocupado hasta ves un secuestro en la tele y tú te sugestionas. Ves que subió el gas y te sugestionas, casi te da el suponcio de Poncio Pilatos, no sé qué más. En serio, hay gente así, en serio. Entonces sigue diciendo, versículo 22, sigue diciendo la promesa de Dios, es una promesa. Pero si en verdad oyeres su voz, si en verdad, o sea, si de verdad tú quieres e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y te llevará a la tierra del amorreo y del eteo y del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí el ángel entonces, hermanos, habla de la misma presencia de Dios. ¿Qué? Habla de la misma presencia de Dios guiando a su pueblo. Guiando a su pueblo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Eso pasó con Josué, Josué 5:13. Dice ahí, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, era un hombre y tenía la espada sacada de la vaina, estaba así parado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Quién era ese hombre? Cristo. Otra teofanía ahí. Es una teofanía. Porque si no hubiese sido Cristo, no hubiese recibido la adoración. Ahora, recuerden, hermanos, que Satanás anhela lo que Dios tiene. Y una de las cosas que él ha pervertido mucho es la adoración. ¿Por qué? Porque la quiere para él. Entonces, cuando nosotros, por eso tiene que ser adoración, tiene que ser en espíritu y en verdad. O sea, no te vas a hincar a cualquiera. No. O sea, tú tienes que saber quién es Dios. Tienes que saberlo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué le pidió eso? Que quitara el calzado de sus pies. Lo que venía a decirles esto, estaban puerta a conquistar Jericó. Jericó era lo primero que se iba a encontrar Josué. Y la forma en que derrotó Jericó era una forma que solamente Dios podía hacer. ¿Cuál? Darle vueltas a la ciudad. No tiró ninguna flecha, no hizo grandes catapultas, porque Jericó tenía dos muros, hermanos. Primero un muro exterior, donde vivía la gente, que era más o menos de unos 6 metros de ancho, y luego tenía un muro interior donde estaban todos los arqueros. O sea, era una ciudad casi impenetrable. Y Josué
Dios le va a decir, le vas a dar vueltas. Eso militarmente es una tontería. Es una tontería. Quitarse el calzado de los pies, hermanos, significa, quítate tus ideas, Josué. Yo te voy a decir cómo vas a vencer. Pero primero tienes que quitarte tus ideas de cómo son las cosas. Yo soy el que voy a dirigir. Tú nada más vas a ejecutar. O sea, ahí el verdadero general, hermanos, no era Josué. Era Cristo. Entonces es lo mismo. Dios muchas veces nos quiere enseñar y nos quiere enseñar a vencer. Pero el problema es que tenemos nuestros propios pensamientos de cómo hacerlo. Y ahí viene un problema. Porque cuando Dios te dice cómo hacerlo, tus pensamientos influyen y dicen, no, es que eso yo creo que es una tontería. Bueno, y haces lo que tú quieres, no te funciona. ¿Por qué? Porque no te quieres quitar el calzado. O sea, ante Dios debemos quitarnos lo que somos, nuestros rollos, nuestros pensamientos, y dejar que Dios nos guíe. Dejar que Dios nos guíe. Entonces, vámonos por la parte final. Éxodo 23, 24. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Una de las grandes enfermedades que tenían estos pueblos, y el día de hoy se hay, es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Eso es un ídolo. Y puede ser desde una cosa, tu coche, tu casa, hasta tus propios hijos. Son un ídolo para ti. Y Dios aborrece eso. Dios no puede bendecir a alguien que es un idólatra. Una de las cosas que trae la idolatría es pobreza. Cuando tú tienes idolatría en el corazón, hermano, Dios no te puede bendecir. La cultura y la religión de quienes nos rodean, hermanos, son una gran tentación para todos los que seguimos a Dios. Hermanos, en todos los ámbitos. Tú tienes un negocio y el de enfrente, tú ves cómo tranza, cómo miente, cómo roba. Y tú estás tentado a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque parece que a él le va mejor. Parece que a él le va mejor. A lo mejor en la escuela tú ves como otro hace trampa, no estudia, no hace. Y tú estás tentado a hacer lo mismo. A lo mejor en la misma iglesia, tú ves que uno no viene, se la papachanguea de a pechito y tú estás tentado a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la idolatría te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Hermanos, la cultura y la religión son de quienes nos rodean. Ay, es una gran tentación. Es más fácil seguir la corriente que ir en contra de la corriente. Es más fácil. Y hermanos, no debemos amoldarnos a sus pensamientos ni a sus maneras de llevar la vida. Pero es tan fácil amoldarnos a ellas. No solo no debemos adorarlos, hermanos, sino destruir cualquier idolatría que quiera surgir en tu corazón. Dios no va a estar de acuerdo con que haya un ídolo en tu corazón. Por eso, ¿cómo te das cuenta que hay un ídolo? Dios te lo tiene que mostrar. Dios te lo tiene que mostrar. Pero algo sí debes estar seguro. Si ese algo que tú tienes no te acerca a Dios, déjalo. Déjalo. Porque ¿para qué quieres algo que te aleja de Dios? Es un ídolo. Porque un ídolo siempre va a requerir tiempo para él. Nunca te va a llevar a Dios. Ahí tienes al jovencito que tiene su novia del mundo. Esa mujer le va a exigir tiempo. ¿Y sabes cuándo se lo exige? Cuando tiene que ir a la iglesia. Tú piensas que la del mundo te va a decir, no, sí, ve a la iglesia. Oye, ¿por qué no viniste? ¿Piensas que te va a decir eso? No, hombre. Pues no, es que es mejor que un cristiano. Pues yo no sé en qué. Yo no sé en qué. Pero hay muchos que tienen ese ídolo en su corazón y no lo quieren dejar. ¿Por qué? Porque sienten que se les va la vida. Se les va la vida. Entonces, hermanos, la idolatría siempre te va a alejar de Dios. Siempre.
que tú estás viendo que por eso que tienes, ha disminuido tu oración, ha disminuido tu lectura, ha disminuido tu asistencia, y lo más importante, tu amor por Dios, es un ídolo. Es un ídolo. Y quien lo tiene que quitar no es Dios, eres tú. Eres tú. Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, porque para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. Aquí, hermanos, estos versos es símbolo de la santificación. La santificación es progresiva. Dios no te dice todos tus errores ni todo lo que tienes de golpe, porque si te lo dijera, te desanimarías. De todo lo que tú tienes y lo que yo tengo que no te das cuenta que lo tienes. O sea, hay cosas que no tenemos y no nos damos cuenta. Pero en su tiempo Dios te las revela. ¿Para qué? Para que hagas algo. Para que hagas algo de eso. Pero no te lo revela todo de golpe. Porque si así lo hicieras, te desanimarías. Bueno, entonces, es aquí. No iba a sacar a los pueblos de golpe. Los iba a sacar poco a poco. Así es tu cambio en tu interior. ¿Cómo es? Poco a poco, hasta que conquistes esas áreas que el pecado no quiere dejar. Ahora veamos, no eran ellos quienes iban a sacar a los pueblos, era Jehová mismo quien pondría terror en ellos para irse de sus contornos. La pregunta es, ¿por qué no llegó a cumplirse eso? Esa es la pregunta. La respuesta es, porque se hicieron como ellos. O sea, no pienses que haciendo las cosas del mundo vas a vencer. Es un pensamiento necio. O sea, no, yo soy con Dios, pero pues, hago esto como el mundo. ¿Piensas que vas a vencer así? No, así no vas a vencer. Se volvieron idólatras. Olvidaron a Jehová y quemaron incienso a Astarot y se inclinaron a Baal. Olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Olvidaron todo. Por lo tanto, Dios los abandonó. Y ya sabemos la historia de Israel. Los caldeos vinieron y los apresaron. Las 10 tribus que se llamaban Efraín desaparecieron. ¿Por qué? Porque se olvidaron. Hermanos, a veces la idolatría entra sigilosamente. Tú no te das cuenta. Pero entra sigilosamente. Cuando te das cuenta ha tomado tu vida. Y cuando quieres dejarlo te va a costar mucho. Porque piensas que si dejas eso, vas a sufrir mucho. Pero hermanos, es mejor sufrir un momento. Como dijo Cristo, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que entres al cielo tuerto, que todo tu cuerpo vaya al infierno. O sea, es mejor que te duele en un momento, unas semanas, unos meses, a que te lamentes toda la eternidad. Terminamos. Juan 8:31. Juan 8:31. Vamos a terminar con estos versos de lo que Cristo dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Parece al Éxodo, ¿no? O sea, si tú oyeres atentamente la voz, yo te voy a bendecir. Bueno, tú eres verdaderamente discípulo, tienes que permanecer no en la iglesia, en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta, ¿libre de qué? Porque ese verso es muy citado, pero ¿a qué se refiere?
Se refiere a esto, hermanos. Si tú conoces una verdad del Evangelio y no hace que ames más a Dios, que quieras servirle más, que quieras guardarte más, que seas más fiel, no es la verdad. Esa es tu verdad. Cuando algo es la verdad de Dios, hermanos, te va a llevar a que te comprometas con Dios. Y digas, Señor, ahora entiendo la verdad, y haces algo porque eres libre. Pero si tú dices, yo conozco la verdad, pero eso no hace que ames más a Dios, no es cierto. Eso no es la verdad. Esa es tu verdad, eso es lo que tú piensas y eso es lo que tú crees. Pero no es la verdad. Así es el mundo. El mundo está lleno de verdades. O sea, su verdad de ellos. Y tú lo puedes ver ahorita, ¿no? Se reúnen en familia, el 24, el primero, y cada quien echa su verdad de lo que él cree. No, fíjate, yo hice esto y me salió. Y tú dices, oye, pero eso es transear, ¿no? No. Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Esa es su verdad de él. Pero ama a Dios, ama la justicia, ama la santidad. No, entonces no es la verdad. Cuando conoces de verdad la verdad, es que amas más a Dios. Que de verdad eso hace que te alejes de aquello que antes tú amabas, que era pecado. Cuando conoces la verdad, entonces, hermanos, ahí serás verdaderamente libre. ¿Libre para qué? Para hacer lo que Dios te dice. Hay gente que no hace lo que Dios le dice porque se siente aprisionada. Porque dices que no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes dejar esto? Es que no puedo. O sea, no se siente libre. No se siente libre. Se siente aprisionado. Y aunque le estás presentando la palabra, algo pasa dentro de él que se siente aprisionado y no la puede vivir. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, porque alguien hace un pecado porque ama eso que hace. Entonces no está en la verdad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si el Hijo te guía, si el Hijo te enseña, si el Hijo es tu maestro, si el Hijo es tu Señor, serás verdaderamente libre. O sea, hay muchos que dicen rabí, pero el Hijo no es su maestro. Tal vez su maestro sigue siendo el padrino de allá afuera que tuvieron hace muchos años, ¿no? Tal vez tu maestra es tu tatarabuelita, que te enseñó cómo hacer tal negocio, y no dejas eso. No dejas que Jesús te enseñe, te sigues quedando con lo que te enseñó tu primo, tu sobrino, tu tío, no sé qué tantas más cosas hay. Pues no eres libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que hacéis vuestro Padre, o lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham, ángel de Jehová? Pues significa, no, yo lo oí de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará. O sea, ¿qué debe provocar la verdad? Que ames a Dios. Pues es lógico, él lo dice. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esos eran los cananeos. ¿Quiénes? Los que no oyen la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ese es el ángel de Jehová. Entonces, por esas cosas podemos destruir mucha de la teología de los testigos, que dicen que Jesús es un ser creado. Bueno, si fuese ser creado, porque esto y esto y esto y esto y esto. Y obviamente van a sacar muchas excusas, pero no se puede negar lo irrefutable. Ahí está. Pero hermanos, las promesas de Dios son condicionales. Y una de las condiciones más altas que tienen las promesas de Dios es la obediencia. Si no obedecemos, no esperemos bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando obedecemos, no cuando declaramos. Mucha gente no desata las bendiciones de Dios. Eso no es bíblico. Si fuese así, ¿por qué los profetas malos que profetizaban en el tiempo de Jeremías no desataron la bendición para el pueblo de Israel? No decían que no vendrá mal, sino que ustedes vencerán sobre Babilonia. ¿Por qué no pasó eso si lo declaraban? Porque es una mentira. Porque mientras el pueblo no obedeciera, iban a caer presas de sus enemigos. Entonces, hermanos, queremos un año de bendición, no depende de que lo declaremos, depende de que obedezcamos. Y entre más obedezcamos, hermanos, la bendición nos estará esperando. Pero como te digo, no siempre es bendición monetaria. Hay muchas más bendiciones que no son dinero y que no se obtienen con dinero, se obtienen con la obediencia. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.